Bueno, en primer lugar, agradecer a Executive Forum esta oportunidad que me da de compartir con todos ustedes reflexiones acerca del sistema portuario y también agradecer las amables palabras de Carlos Giner y de Jorge Torrent. También decirles que, evidentemente, el alma del coloquio son todas las personas que se han conectado y espero que podamos tener, aunque no demasiado tiempo, el suficiente como para que pueda contestar a las preguntas que quieran plantear. En ese sentido, voy a intentar hablar más rápidamente de lo que suelo hablar y a pasar alguna de las transparencias que tengo preparadas rápidamente porque llevamos ya un cierto retraso y si no, no quedará tiempo al coloquio. Voy a intentar compartir con ustedes la transparencia que he preparado. César, dime si se ve bien. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues empezamos. Empezamos. Espera que cierre esto. Bien, pues empiezo con una imagen de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario español para dar una imagen de su riqueza, pero también de su diversidad, que me parece un elemento fundamental a la hora de gestionar un sistema portuario como este. Es decir, al público que no lo conozca a fondo, que hay 46 puertos de interés general en España, que son los representados en esta imagen. Están agrupados en 28 autoridades portuarias, que son las que los gestionan, bajo el control, dirección, la coordinación del organismo público Puertos del Estado, que está dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el ministerio que tiene encargada la política de puertos. Las autoridades portuarias son empresas públicas y, por dar unos datos del sistema portuario, para las personas que no lo conozcan tan de cerca, decir que supone el 2,1% del PIB español, representa un 20% del PIB del sector del transporte, da empleo a más de 100.000 personas directamente. Por el sistema portuario pasan el 80% de las importaciones y el 65% de las exportaciones. Si miran lo que tienen alrededor suyo, en su oficina, en su domicilio, más del 90% de las cosas que ven tiene un componente o en su integridad han sido importadas por los puertos españoles. Es decir, los puertos son esenciales para garantizar el abastecimiento de las personas y de las empresas y para propiciar la exportación y, por tanto, vitales en nuestro sistema productivo. Esto ha quedado patente en esta crisis del COVID, esa esencialidad de los puertos. Han tenido que seguir funcionando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sin parar. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento y un homenaje a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que han estado al pie del cañón, que han estado en unas condiciones a veces difíciles, sin disponer de los medios adecuados o óptimos, teniendo que construir los protocolos de protección a medida que se iba trabajando, pero con un resultado óptimo. Los puertos han seguido funcionando, las cadenas logísticas han seguido funcionando y el índice de contagios ha sido mínimo, a pesar, como digo, de seguir funcionando. De aquí mi reconocimiento al amplio elenco de profesiones privadas que trabajan en los puertos, de los servicios marítimos, los transitarios, las empresas concesionarias, los transportistas, los agentes de aduana, los consignatarios, el practicaje, el amarre, la estiba, los remolques y, como no, también a todo el sector público, que ha tenido un comportamiento ejemplar, desde ASEMAR y las capitanías marítimas, al personal de los distintos ministerios que prestan su servicio en los puertos, al personal de las autoridades portuarias, como no, que han estado al pie del cañón, y al de Puertos del Estado, al que quiero agradecer especialmente esa dedicación, ese trabajo sin fines de semana, sin horarios, que ha hecho que podamos mostrar la mejor cara de un servicio público. Deciros que los puertos no son un fin en sí mismo, son un medio para mejorar la competitividad de los sectores productivos y, por lo tanto, una palanca para propiciar el crecimiento económico y la generación de empleo. Y si han sido importantes en la historia de la humanidad, cada vez lo son más y seguramente en los años que nos vienen por delante todavía lo serán más. Fruto de la consecuencia de la globalización se han alcanzado unos niveles de flujo por los puertos jamás pensados y los puertos han evolucionado y actualmente ya no son una mera puerta de entrada y salida, sino son centros logísticos importantes que se convierten en eslabones primordiales de la cadena logística, en los elementos que pueden alinear esas cadenas logísticas, que son lo que da la competitividad. La competencia no se hace entre puertos, se hace entre cadenas logísticas, porque las mercancías no van de puerto a puerto, van de puerta a puerta. Por tanto, esa alineación es fundamental. Y los puertos son incluso ya no solo plataformas logísticas, sino hasta elementos que propician el crecimiento industrial en sus entornos.
Quiere decir que los 28 años del sistema portuario español han sido exitosos. Y han sido exitosos fundamentalmente por dos factores. Primero, por el gran que se han ido sucediendo. Ese consenso ha dado una estabilidad al sistema. Y en segundo lugar, gracias a que la comunidad portuaria ha estado trabajando, como están estos simpáticos animalitos en la transparencia, sin parar, durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana, durante los 28 años. Eso ha propiciado que el sistema sea un sistema ahora fuerte, un sistema ejemplar en muchos casos, desde fuera, se nos ve así, un sistema que se autofinancia y genera recursos para importantes inversiones públicas, y eso dentro del sector público tiene un valor añadido. En estos 28 años se han invertido más de 16.000 millones públicos generados por el propio sistema portuario. Y también ha facilitado la inversión privada a través del modelo concesional. Se han invertido 13.500 millones. Por tanto, podríamos decir que la inversión pública y la inversión privada forman una buena pareja de baile en los puertos. Como en su día formaron Fred Astaire y Rita Hayworth en ese inolvidable baile que he puesto aquí en una plaza junto al mar. El sistema ha duplicado su capacidad en estos 28 años, ha experimentado un importante crecimiento de tráficos, no les voy a relatar, pero que especialmente en contenedores se han multiplicado por más de 6. Y en cuanto a los resultados del último año, pues decirles que en tráficos prácticamente se mantuvo estable dentro de un elevado tráfico de 564 millones de toneladas y que es de destacar el crecimiento en import-export, que supuso un 2,6%, por encima de la media del crecimiento en contenedores, que fue del 1,5%, y el crecimiento en pasaje, que fue del 3,6%, y en cruceristas del 4,8%. Fue un año récord en tráficos en la historia de los puertos españoles. Los resultados económicos también fue un buen año. El resultado del ejercicio, los beneficios, podríamos decir, del sistema portuario fueron de 277 millones, un poco menos que el año anterior, con un fondo de maniobra acumulado de 1.700 millones, que es mucho, pero prácticamente supone lo mismo que el endeudamiento del sistema, y un fondo de maniobra que se va incrementando de una forma indeseable, por culpa fundamentalmente de una cuestión, de la incapacidad de ejecutar las inversiones previstas. El año pasado se ejecutó el 40% de las inversiones, fruto de la cantidad de trabas que hay en la gestión de los proyectos hasta que se puede licitar. Esto es algo que hay que revisar porque no es razonable. Es decir, que estos resultados económicos no son homogéneos. No se puede visualizar al sistema portuario como un todo. Como he dicho al principio, es muy heterogéneo. Y ahí está una de las grandes virtudes, el tener puertos diferentes que dan respuestas diferentes a los sistemas productivos y que, por lo tanto, permiten que cada cual opte por la vía que les sea más eficiente. En ese sentido, hemos de preservar esa heterogeneidad, pero hemos de ser conscientes que tiene un efecto secundario. En los resultados económicos, 10 de las autoridades portuarias generan el 89% de los beneficios del sistema si descontamos lo que se introduce desde el sistema de compensación interportuaria, del Fondo de Compensación Interportuaria. Y las otras 18 autoridades portuarias solo generan el 11%. Esto quiere decir que las actuaciones que hagamos tienen que tener en cuenta esta diferencia, esta dualidad del sistema, porque el tomar una medida igual para todos puede ser lo más pernicioso para el sistema. Hemos de tomar medidas que se adapten a esa heterogeneidad. En ese sentido, decir que hay 9 autoridades portuarias que superan el umbral de rentabilidad previsto en la ley del 2,5, pero 19 que están por debajo y algunas muy por debajo del 1%. Por tanto, hay que ser muy sensible en las actuaciones económicas que se hagan sobre el sistema. En definitiva, podríamos decir que si vemos los resultados de tráfico y los resultados económicos, pues lo podríamos calificar como un resultado fenomenal, efectivamente, y por lo tanto estar satisfechos de ello. Lo que pasa es que esta situación es perniciosa, que en el mundo en el que estamos lo peor que hay es echarse a dormir. Debemos tener siempre presente la fábula de la liebre y la tortuga. Y la autocomplacencia es el principio del fracaso. No es incompatible el sentirse orgulloso con lo hecho con estar permanentemente vigilando lo que pasa y viendo en qué podemos mejorar. Y lo hemos de hacer por unos elementos que les voy a trasladar en la reflexión. Desde el año 2000, España ha multiplicado por 2,5 el número de contenedores movidos. Es el primer país europeo en contenedores.
No tenemos el primer puerto, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pero sí que somos el primer país europeo. En tránsito supone un 54% del total. Esto, que es un haber porque arrastra conectividad, genera conectividad, también es una debilidad porque el tránsito se puede ir de un puerto a otro en cualquier momento. Por tanto, hemos de ser conscientes de que esa cuestión condiciona mucho la situación de nuestros puertos. Ese crecimiento se ha hecho también, más o menos, en la misma medida que el tráfico de import-export. Y eso es una buena noticia, porque este tráfico sí que tiene raíces y sí que es el que genera riqueza realmente en el país. Hemos de decir que, como ven aquí en la evolución, el porcentaje de contenedores de import-export respecto del total se ha mantenido constante en torno a un 35%. Y eso, como digo, es una buena noticia. Entonces, podríamos estar muy satisfechos con ese crecimiento del 150%, habiendo multiplicado el 2,5 el número de contenedores, y ciertamente es un buen resultado. Pero si miramos más allá de nuestro ombligo, pues seguramente lo relativizaremos. Y eso es algo que hay que hacer siempre, relativizar. Cuando las cosas van mal, hay que relativizar. Pero cuando van bien, también hay que relativizar. Hay que compararse siempre con nuestros semejantes. ¿Qué ha pasado en el resto del mundo? El resto del mundo, el movimiento de contenedores se ha multiplicado por 3,5. O sea, nosotros hemos crecido un 150%, pero el mundo ha crecido un 250%. Y ha habido países como Bélgica que han estado en esa tendencia del mundo, es un país europeo, o países como Grecia o Portugal, que de tener muy poco movimiento tienen un gradiente de crecimiento espectacular desde la crisis pasada y que están en crecimientos de 4 veces el movimiento que hacían. No pongo ya Marruecos, porque Marruecos ha multiplicado por 14 el número de contenedores. Ha pasado de tener un movimiento residual de 300.000 a 5 millones. Por tanto, eso quiere decir que el mundo se mueve y que en este mundo marítimo se mueve a más velocidad de lo que nos estamos moviendo nosotros. Y este crecimiento entre España y el mundo no se justifica por el crecimiento del PIB. Prácticamente el crecimiento del PIB en España y en el mundo en estos 20 años ha sido casi el mismo, solo ha tenido 8 puntos porcentuales. No justifica esa diferencia del 150 al 250% de crecimiento. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo está en permanente evolución y a una velocidad nunca vista y que el sector portuario es muy competitivo. Por lo tanto, hay que adaptarse a esos cambios de la forma más rápida posible. Quien no se adapte a los cambios lo pagará caro. Es una enseñanza de la teoría de la evolución. Solo las especies que mejor se adaptan a los cambios son las que sobreviven, no las más fuertes. Nosotros tenemos un sistema portuario fuerte, pero si no se adapta a los cambios, esa fortaleza se puede venir abajo como un castillo de naipes. Cada vez los buques son más grandes, cada vez hay una concentración de empresas navieras que va a cambiar todo el negocio portuario, hay una integración vertical del negocio, se delimitan nuevas rutas comerciales, el proceso de digitalización es imparable y propiciará una mejora de la productividad espectacular. La emergencia climática condicionará todo el quehacer de los puertos, tanto las navieras como los puertos, como el cambiar el mix de intermodalidad, y los efectos del COVID en la globalización, sin lugar a dudas, impactarán en los puertos. Y en ese sentido, decir que este COVID nos traerá o nos puede traer una mayor importancia de los estados dentro de la economía. Los estados de los años 80 han ido dejando su papel en la economía, pasar meros actores secundarios y casi para elementos, digamos, asistenciales o de redistribución, nada más. Bueno, pues en esta crisis se ha demostrado que todos los estados, sin excepción, hasta los más liberales, han tenido que salir a rescatar la economía, a rescatar las empresas, a rescatar a las personas, con una potencia jamás vista en la historia de la humanidad. Bueno, pues esto va a hacer también un antes y un después en el papel de los estados, sin ninguna duda. Se va a modificar el equilibrio económico mundial en poco tiempo. Se estaba modificando ya, evidentemente, como lo saben en los últimos años, pero sin ninguna duda esto lo va a acelerar. Posiblemente el gran papel que tenía China como fábrica del mundo pues se va a ver desplazado, tanto por la necesidad de acercar determinados suministros básicos como por la necesidad de diversificar fuentes de suministro, y eso va a hacer que haya variación en la cadena logística, que el avance en sociedad digital que estábamos viendo se convierta en imparable y que las dinámicas insostenibles, sobre todo las relacionadas con el medio ambiente, vayan a tener mucho más protagonismo ahora que se ha visto lo que era evidente, que la carbonización de la economía
tiene un efecto en el medio ambiente obvio. Al frenar la economía, ese efecto ha desaparecido en un gran porcentaje. Por lo tanto, decirles que esta crisis del COVID va a tener unos efectos indudables en el sistema portuario. ¿Cuál es este efecto en lo que es el tráfico portuario? Las previsiones que elaboramos hace 2 meses, en base a las previsiones de crecimiento del PIB en España, de crecimiento del PIB en el mundo, de crecimiento del comercio mundial, nos daban 3 escenarios. Un escenario favorable, de una pérdida de tráfico que ahora después comentaré, uno intermedio y uno desfavorable. Pero en cualquiera de los 3 casos, esto no iba a tener un efecto como el de la anterior crisis, que durante muchos años tuvo una curva aplanada, ¿no? Esta iba a ser una sinusoidal con una rápida bajada y una rápida subida. Y esa rápida de bajada o subida iba a depender de ese impacto. En todo caso, en el análisis que tenemos, el fuerte impacto se va a producir este segundo semestre. Y, por lo tanto, ya lo verán, estamos en ello. Y a partir de este segundo semestre, en el tercero, se va a empezar la remontada y ya en función del escenario en el que estemos, esa remontada va a ser más rápida o va a ser más lenta. Nuestra previsión, el escenario más favorable era perder un 10% de tráfico este año 2020, que es mucho. En el escenario intermedio, un 16% y uno más desfavorable, un 22%. Nosotros estábamos pensando, por la evolución, que estaríamos entre el favorable y el intermedio, o sea, entre la pérdida del 10 y del 16. Posiblemente más cerca del 16 que del 10, dependiendo de cómo evolucione a lo largo del año toda la demanda. Pero también con la buena noticia de que el crecimiento en 2021 iba a ser del 12 o del 8%, con lo cual puede ser que en poco más de un año, o como mucho 2, se recuperara el sistema. Esa es la buena noticia. Bueno, decir que estas previsiones se veían como fatalistas por algún medio, ¿no? Porque hasta el mes pasado el acumulado no era el 10, estábamos en el 6%. Hay que tener en cuenta que el sistema portuario tiene un decalaje notable. Por ejemplo, las mercancías que vienen de China tienen un transit time de entre 35 y 40 días y, por lo tanto, tarda tiempo en verse ese impacto. Y darles una mala noticia que era esperada, que para nosotros no nos sorprende, y es que en este mes de mayo, que este pasado mes de mayo, pasaron las estadísticas ayer, la pérdida de tráfico en el sistema portuario ha sido del 25%. Eso nos sitúa ya dentro de la horquilla esa del 10 y del 16% que he dicho anteriormente. Concretamente, en el acumulado del año, nos veríamos ya en una pérdida del 10,3% del sistema portuario. Está dentro de las previsiones que habíamos hecho. Fruto de esto, de esas previsiones que teníamos hace 2 meses, tomamos toda una serie de decisiones desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 2 objetivos básicos. Uno, preservar la riqueza del tejido logístico relacionado con los puertos. Y la otra, contribuir a dinamizar la economía. Y eso conllevó un Real Decreto Ley que está tramitando ahora como proyecto de ley, una reducción temporal de tasas, que es la primera vez que se ha producido en la historia, y lo quiero remarcar. Reducción temporal de tasas es la primera vez que se ha hecho en la historia, con toda la complejidad legal que eso ha tenido que conllevar. Y gracias al liderazgo que tiene nuestro ministro y nuestro secretario de Estado, decir que ha podido salir venturosa esta reducción, que ni siquiera estaba amparada por el reglamento de la Unión Europea, pero que en paralelo se ha ido modificando para poderla amparar. Y fruto de ese amparo ahora también es decir que vamos a presentar toda una serie de propuestas de mejora de estas medidas en el trámite parlamentario. Esta reducción de tasas supondrá un ahorro de más de 100 millones de euros a las empresas portuarias, supondrá un aplazamiento de pago de 250 millones de euros por parte de las autoridades portuarias y es una inyección de liquidez que es fundamental y que las autoridades portuarias pueden hacer gracias a ese buen estado de sus finanzas y que se ha producido un aplazamiento de pago a proveedores que actualmente se cifra en menos de 13 días el pago de todas las autoridades portuarias, como mecanismo también para incentivar esa reactivación económica, y se ha tomado una serie de medidas para eliminar efectos indeseables. Y hablemos del futuro. Ahí he puesto aquí un conjunto de tareas urgentes del sistema portuario que pretendemos iniciar su desarrollo durante este año y algunas concluirlo incluso durante este año. La primera es la aprobación del marco estratégico. El marco estratégico es una reflexión sobre qué queremos que sea el sistema portuario de aquí a 2030. Y ya les digo que lo que queremos es que pase el sistema portuario de ser unos puertos como plataforma logística
a ser unos puertos modernos, unos puertos inteligentes y unos puertos sostenibles, unos puertos comprometidos con todo lo que es la economía verde. Eso parece fundamental. El 22 y 23 de julio vamos a tener una reunión en el sistema portuario para tratar este marco estratégico en un bonito rincón del norte de España, en Santander. Y ahí vamos a discutir también la necesidad de crear un observatorio de gobernanza portuaria que vaya analizando permanentemente lo que se hace en el resto del mundo. Y este marco estratégico, he de decir que va a sustentarse sobre tres pilares fundamentales: el económico, el ambiental y el social, con 7 criterios de actuación que nos parecen claves: la eficiencia, la conectividad, la digitalización, la innovación, la sostenibilidad, la seguridad y la transparencia. Y dentro de esos pilares se van a establecer toda una serie de objetivos y de metas para que se puedan medir esos objetivos. Todo eso es lo que vamos a discutir en Santander. Es fundamental que tengamos esas metas, que podamos evaluar el sistema permanentemente, porque yo siempre he dicho que lo que no se evalúa se devalúa. Y por tanto, vamos a hacer ese seguimiento para convertir el sistema portuario en esos Smart Green Ports en 2030. En segundo lugar, la convocatoria Puertos.0. La convocatoria Puertos.0 va a marcar un antes y un después en lo que es la innovación en el sector portuario. El sector portuario no es precisamente de los más proclives a innovar, a pesar de que en los últimos años ha tenido una evolución notable en algunos sectores, sobre todo ligados a terminales y en la parte naviera. Se van a movilizar 12 millones de euros en una convocatoria, como digo, innovadora, que financiará ideas y proyectos para activar la inversión pública y privada en lo que es innovación de la logística y del sistema portuario. Hay más de 300 proyectos que se están preparando y que en cuanto esté firmada la orden, que ya les anuncio que va a ser en breve por parte del ministro, podrá lanzarse. Es decir, que esto va en la línea de lo que Mariana Mazzucato dice o describe como Estado emprendedor. Nuestro Estado tiene que entrar en esa faceta de Estado emprendedor, de impulsar la innovación y que las empresas privadas, fruto de ese impulso, también se vean en esa onda de crecimiento. Este libro de Mariana Mazzucato, como decía Elena Poniatowska, que es Premio Cervantes de Literatura, les recomiendo que lo tengan cerca de la cama, al lado de la cama, o donde mejor lo lean, porque es un libro muy, muy interesante. También tenemos que aprobar una modificación legal para trasladar el pago de impuestos de sociedades, como saben ahora solo es parcial por parte de los puertos y que tengan un impacto significativo en las cuentas del año que viene. Queremos modificar la ley de puertos para adaptar el reglamento de la Unión Europea que, como saben, ya de hecho está en vigor. Y esto va a tener un aspecto relativamente importante en todo lo que es el bunkering y lo que pasan a ser servicios portuarios. También aprovecharemos para, al rebufo de esta modificación de ley, pues modernizar la ley de puertos en algunos aspectos. Y estamos redactando un plan plurianual de inversiones productivas que parece muy importante para activar precisamente lo que es la economía española. Este plan va a suponer 4.000 millones en los próximos 4 años y he de decir que no va a estar relacionado con grandes inversiones portuarias. El sistema ya tiene una buena capacidad. Solo en algunos puntos, en algunos puertos ha de crecer esa capacidad porque efectivamente lo necesitan, pero solo en algunos puertos. Las grandes obras en todo el sistema portuario se han acabado y lo que sí que se va a centrar son en temas fundamentales para el futuro, en temas ligados a la eficiencia energética, ligados a la descarbonización, ligados a la protección medioambiental, ligados a la conectividad ferroviaria y ligados sobre todo a lo que son inversiones productivas. Inversiones que sean sostenibles y que generen un retorno. Todo esto van a ser esos 4.000 millones que en los próximos meses vamos a tener aprobados. Luego, otras cuestiones más puntuales van a ser la aprobación de los pliegos de servicios portuarios en las autoridades portuarias, que es fundamental para darles seguridad y para adaptarlos al marco europeo. La aprobación del reglamento de explotación y policía, que después de 9 años de la aprobación de la ley sigue sin aprobarse y ya estamos trabajando y anuncio que el 15 de octubre vamos a presentar el borrador a las autoridades portuarias y a los agentes sociales para que podamos empezar
con el trámite de este reglamento de explotación y policía. Luego, la resolución de las ampliaciones de paso concesional, que yo creo que son un ejemplo de cómo la burocracia puede ser nociva para la economía. En 2015 se aprobó el que estas ampliaciones pudieran pasar a 75 años, de 50 a 75 años, comprometiendo fuertes inversiones, y 5 años después solo se han podido tramitar el 55% de esas inversiones, que suponen casi 300 millones de euros de inversiones privadas. Bueno, el otro 45% sigue con las trabas burocráticas estancado en algún lugar, en diversos lugares. Bueno, con esto hay que romper, y yo en Puerto del Estado he dicho que traslademos a las autoridades portuarias, a las empresas, a todos, que hemos de poner el acelerador, que más que nunca se necesitan estas inversiones y que esto nos tiene que servir de ejemplo para no hacer reglamentos tan farragosos como el que se hizo en 2015 y que lleva a esta situación que evidentemente no es deseable. Y por último, el quinto acuerdo marco de regulación de relaciones laborales de la estiba, quiere decir con satisfacción que las dos partes, la parte social y la parte empresarial, han llegado recientemente a este acuerdo, que ahora tiene su trámite, pero quiero felicitarles y quiero agradecerles el buen trabajo que han hecho en estas semanas, con toda discreción, negociando con toda discreción y produciendo un acuerdo que superara todas las limitaciones que señalaba el informe de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, y que una vez esté aprobado le va a dar una estabilidad y una competitividad al sector sin lugar a dudas, que va a hacer que pueda propiciarse esa modernización necesaria. Y con esto quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer con esta imagen otra vez de todo el sistema portuario. Gracias por su atención.